Bueno. Bueno, la teórica de hoy, la idea es repasar algunas técnicas y ver algunas técnicas que se usan en endocrinología. Interrúmpanme en cualquier momento, yo no los voy a ver, y si escriben en el chat tampoco los voy a ver, así que me van a tener que interrumpir con el micrófono, ¿sí? Bueno, entonces la teórica de hoy es la idea de ver algunas técnicas que se usan en endocrinología. Algunas nos van a quedar, probablemente no mencione algunas que van a ir apareciendo a lo largo de la materia, pero la idea es tener un pantallazo de qué cosas se pueden medir en endocrinología y cómo se pueden medir. Y la segunda mitad, repasar un poco, bueno, qué son los receptores, cómo actúan, cuáles son las características y también cómo pueden estudiarse algunas propiedades de ellos. Entonces, empezando, para ver las técnicas o ver qué es lo que se puede medir, va a depender de qué es lo que quiero medir, ¿sí? Vimos la clase pasada que hay distintos componentes del sistema endocrino, que son las células endocrinas propiamente dichas, son neuroendocrinas, que son las que van a sintetizar la hormona, que la van a liberar en sangre, y que esa hormona va a viajar por sangre hasta las células blanco, que son células que en particular van a expresar receptores específicos para la hormona, ¿sí? Entonces, yo de todo este sistema puedo querer medir distintas cosas. Puedo querer ver dónde están las células endocrinas, puedo querer saber realmente qué sintetiza cada célula endocrina, qué libera la sangre, cuál es la concentración de la hormona en sangre. En las células blanco también puedo querer ver dónde están, cuánto receptor expresan, qué receptor expresan. Entonces, básicamente, dependiendo cuál es mi pregunta, es la técnica que voy a usar y es qué es lo que voy a ir a medir. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar el rol de una glándula directamente, o sea, no de una célula endocrina en particular, sino de toda una glándula, lo que puedo hacer va a ser experimentos de extirpación o de trasplante. Si yo quiero estudiar el rol de una hormona o el rol de un receptor, puedo usar animales genéticamente modificados. Si yo quiero ver dónde están las células endocrinas o cuántas hay en una zona donde yo sé que están, puedo usar inmunomarcación. Si yo quiero saber cuánta hormona hay en un tejido, cuánta hormona hay en la sangre, cuánta hormona se libera, por ejemplo, si yo tengo células endocrinas en cultivo y quiero saber cuánta hormona liberan esas células en respuesta a algún estímulo, lo que voy a hacer es medir esa hormona por distintos métodos posibles que ahora vamos a ver. Por otro lado, si yo quiero saber cuánta hormona es sintetizada en una célula en particular o cuántos receptores expresa una célula en particular, también puedo usar inmunomarcación o Western blot o PCR cuantitativa. Y finalmente, si yo quiero ver de los receptores no solo cuántos se expresan, sino cuán funcionales son, puedo hacer ensayos de unión. Entonces, básicamente, la teórica de hoy vamos a ver, no en profundo detalle, pero mencionándolos y viendo algunas características, estas técnicas que están acá, ¿sí? Después igual la mayoría de las técnicas las van a volver a ver en seminarios y en TP, y las vamos a ver cuando vayamos viendo las hormonas en particular, pero la idea es que tengan un panorama y que entonces, nada, si les empiecen a sonar estos nombres y si alguno les interesa en particular puedan profundizar un poco en eso, o si a alguno no les queda claro o tienen que repasarlo de materias anteriores. Entonces, lo primero que habíamos dicho era para estudiar el rol de una glándula, se puede hacer estos experimentos de extirpación y trasplante, como el que vimos la clase pasada, en donde se acuerdan que los experimentos de Berthold, que sacaba los testículos a los pollitos y se los trasplantaba, se los autotrasplantaba o se los trasplantaba a otro pollito. Entonces esto es una forma de ver
realmente esto, cuál es el rol de una glándula, ¿sí? Él había concluido que los testículos eran responsables de la aparición de caracteres secundarios. Por otro lado, y esos son los experimentos que todavía hoy se siguen usando, digamos, perdón, vuelvo para atrás, los experimentos que todavía hoy se siguen usando para estudiar el rol de la glándula, ¿sí? Todavía hoy, por ejemplo, nosotros en el laboratorio, si queremos estudiar cuál es el rol de los ovarios en la diferenciación sexual del cerebro, que es una de las cosas que estamos estudiando, seguimos haciendo una ovariectomía, ¿sí? Sigue siendo cuando tenemos glándulas, digamos, que son extirpables, uno sigue siendo un mecanismo de experimentación. Por otro lado, ¿qué pasa cuando queremos estudiar el rol de la hormona? ¿Sí? Lo primero que se hacía cuando todavía no era tan claro qué era una hormona, cuál era la naturaleza química de las hormonas, eran los bioensayos, ¿sí? Uno de los primeros bioensayos que se desarrolló es el de la potencia de la insulina, de los 1920, donde básicamente se trataba de a un conejo sano de más o menos 2 kilos, y se lo ayunaba durante 24 horas y se le inyectaba un extracto purificado que tenía insulina, y se denominaba una unidad de insulina a la cantidad o la dosis de esa preparación que hacía que a las 5 horas de inyectado la concentración de glucosa en sangre del conejo fuera 45 miligramos decilitros, ¿sí? Entonces es un ensayo súper funcional, ¿sí? Esto es, yo le inyecto y, o sea, le calibro, pongo distintas cantidades y veo cuál es la cantidad que me da este resultado, ¿sí? Esto ahora sabemos que la insulina es una proteína y la podemos medir por distintos métodos, pero hasta durante mucho tiempo fue la forma de medir insulina. Y de hecho, si se fijan las jeringas de insulina, tienen todavía las unidades internacionales de insulina, ¿sí? Las IU en general hay en dos lados, en un lado está en mililitros y en otro lado están las unidades de insulina, y corresponde a esto, ¿sí? Sigue siendo esta definición funcional. Hoy sabemos cuántos microgramos de insulina corresponden a esta unidad, digamos, pero bueno, viene de acá, ¿sí? Otro bioensayo que se usó durante mucho tiempo es que es en realidad un test de embarazo. O sea, durante mucho tiempo no se sabía que la hormona coriónica humana aumentaba su expresión durante el embarazo, pero sí se sabía que si uno le inyectaba a una rana sangre de una mujer embarazada, la rana ovulaba, ¿sí? Entonces, durante mucho tiempo, la gente mandaba muestras de orina a un laboratorio donde tenían muchas ranas, y el test de embarazo era así, ¿sí? Este bioensayo, en realidad, hasta hace unos años en endocrino hacíamos algo parecido, pero hacíamos espermiación de ranas con HCG. Ahora pasamos a usar peces cebra, pero la base de esto estaba, digamos. Otro bioensayo que también se usó mucho tiempo fue para medir hormona de crecimiento. Básicamente, lo que se sabe es que si a una una rata, uno le da como fuente de sulfato el sulfato con azufre 35, ¿sí? Marcado radiactivamente, lo que uno puede ver es que se incorpora esa radioactividad al cartílago, ¿sí? Y se había visto que si uno le sacaba la hipófisis a la rata, no había incorporación de sulfato, ¿sí? Entonces, en base a esto, y se habían hecho, y se hicieron otros experimentos, ¿no? Que era como se sacaba la hipófisis y se inyectaba extracto de hipófisis de vaca
y se veía que había incorporación de sulfato reactivo, o se sacaba la hipófisis de la rata y se inyectaba el suero de una rata a la cual no se le había extirpado la hipófisis, y también se veía que había recuperación de la incorporación de sulfato en el cartílago. Entonces estos experimentos mostraban que la hipófisis tenía una hormona que era la responsable del crecimiento del cartílago, ¿sí? Y a esa hormona se la llamaba la hormona de crecimiento. Entonces, durante mucho tiempo se usó esto como biensayo, ¿sí? Como forma de ver si una preparación en particular tenía hormona de crecimiento, era ver que una rata hipofisectomizada incorporaba sulfato reactivo al cartílago. Después se quiso hacer el mismo experimento, pero hacerlo in vitro, ¿sí? Poner directamente cartílago en cultivo, incubarlo con el extracto de hipófisis de vaca, y para sorpresa de cuando quisieron pasar este experimento de in vivo e in vitro, lo que pasó es que ahí no había incorporación de sulfato. Y estos experimentos fueron los que llevaron a que se postulara que existía otra hormona, que en realidad no era la hormona de crecimiento en particular, directamente la que iba a actuar sobre el cartílago, sino que esa hormona iba a hacer que en algún otro lado se secretase una segunda hormona, que después se describió que es el factor de crecimiento de insulina tipo 1, que es en realidad la responsable del crecimiento del cartílago. Y este experimento y esta historia se las cuento para que vean que en realidad todos estos biensayos en realidad parten de una hipótesis, que es que el componente o el compuesto que yo estoy midiendo está en ese extracto que yo estoy inyectando. Y que a veces, bueno, puede pasar que no sea así, ¿sí? Acá tenían un efecto directo del extracto y daban por sentado que era la hormona, en este, y era la hormona, pero claro, tienen la rata entera. Entonces, eso que están inyectando puede estar actuando en cualquier otra región del animal, y esa otra respuesta sea la responsable del efecto final que yo estoy viendo, ¿sí? Entonces, bueno, para que tengan en cuenta esto, los biensayos se siguen usando, pero en general ahora ya sabemos todo el mecanismo, o sea, los usamos porque o son más simples o dan una lectura más fina del resultado, o nos dan a veces, qué sé yo, si hacemos un Western blot, que vamos a ver, no nos da idea de la funcionalidad de eso que estamos midiendo, solo nos da idea de la cantidad. Entonces los biensayos tienen la ventaja de que nos está demostrando que tiene un efecto biológico eso, digamos, que estamos midiendo. Entonces se siguen usando. Bueno, ¿queda alguna duda de los biensayos? Porque a mí me pasa que como no veo caras voy más rápido. Así que párenme cualquier cosa. Están, ¿no? Sí, estamos. Claro, ok. Sí, se entendió bien. Okay. Bueno, una forma más moderna de estudiar el rol de la hormona o del receptor es utilizar animales genéticamente modificados. Hoy hay una gran variedad de tipos de animales genéticamente modificados. Bueno, yo espero que hayan visto algo en algunas materias previas. Pero básicamente uno con los animales genéticamente modificados puede estudiar el rol de la hormona, el rol del receptor o el rol de un gen clave en el desarrollo o el funcionamiento de la célula endocrina que está estudiando, ¿sí? Puede estudiar muchos componentes distintos, tanto del sistema endocrino en particular como de su desarrollo. Y de los distintos tipos de animales genéticamente modificados, el clásico, ¿sí? el knockout clásico, era el que directamente se removía el gen o una porción importante del gen que se quiere estudiar. Por ejemplo, si yo quería estudiar una hormona, lo que puedo hacer es inyectar dentro de la blástula, ¿sí? de un ratón, en general
Bueno, los primeros fueron ratones, ahora hay ratas también genéticamente modificadas, bueno, y algunos otros vertebrados. Entonces lo que se hacía era se electroporaba dentro de las células que iban a formar el embrión, una construcción que tenía unas regiones homólogas y una secuencia que lo que hacía era impedir la transcripción o la traducción de ese gen en particular. Como había una recombinación homóloga, lo que quedaban eran células que tenían esa incorporación, que además en general les daba resistencia a un antibiótico, entonces uno podía seleccionar esas células que habían sufrido la recombinación homóloga, las volvía a inyectar en el blastocisto y entonces eso daba animales que iban a tener algunas de sus células con esta construcción y entonces no iban a poder expresar el gen. En general lo que se hacía después era seleccionar, o lo que se hace, porque todavía se hacen algunos knockouts, seleccionar los animales que tenían estas, o sea que estas células habían dado origen a las células reproductivas, y entonces de ahí, apareando heterocigotas, podía conseguir animales que fueran knockouts. El problema que tuvieron desde el principio estos knockouts es que ese gen deja de estar en todas las células todo el tiempo, ¿sí? Desde el desarrollo. Entonces, muchas veces estos knockouts eran letales porque esa proteína era esencial para algún desarrollo fundamental del animal. Entonces, unos años después, empezaron a desarrollarse lo que son los animales knockout condicionales, ¿sí? Que uno puede hacer que esa condicionalidad esté dada en el tipo de célula o de tejido en donde va a ocurrir la remoción del gen, o que sea temporal, o que sea la combinación de las dos cosas, temporal y de célula específica. Y básicamente para hacerlo, la estrategia más común, digamos, es utilizar una recombinasa, que por lo general es la CRE recombinasa, que es una proteína que reconoce secuencias específicas del ADN y hace que haya una recombinación. ¿Sí? Escinde unas secuencias específicas, y entonces por probabilidad, cuando el ADN se repare, lo que va a ocurrir es que esa porción que quedó entre los cortes, porque se ponen, o sea, reconoce estas secuencias LOXP, entonces se ponen dos secuencias LOXP, entonces va a cortar las dos, y entonces la probabilidad es que algunas veces se va a reparar bien con la secuencia que tiene en el medio, pero otras veces se va a reparar sacándolo. Entonces, poniendo la expresión de esta recombinasa bajo un promotor específico de célula, lo que puedo hacer es que solo en las células donde se transcriba y traduzca CRE va a haber esta recombinación, ¿sí? Entonces ahí puedo tener un animal donde solo algunas células no va a tener la hormona que yo quiero o el receptor que yo quiero. En este caso está el ejemplo de POMC, que es una hormona. En realidad es un gen que codifica para varias hormonas. Esto además lo puedo hacer temporal, ya sea porque uso un promotor que es temporal, o porque uso o un promotor que es inducible por algo externo, como por ejemplo por tetraciclinas. ¿Se acuerdan del Operon LAC que vieron en IBMC? Es el que se usó durante mucho tiempo. Hay otra construcción donde se transcribe y traduce la proteína de unión a tetraciclina, que se une al Operon LAC, entonces solo cuando yo le dé tetraciclina es que va a haber transcripción. Entonces solo ahí va a ocurrir la recombinación. Y lo que se está usando más últimamente es usar una recombinasa CRE que está secuestrada en el citoplasma, o sea, no tiene acceso al núcleo, y que solo cuando le doy tamoxifeno, que es un ligando de receptores de estrógeno, esa CRE puede traslocar al núcleo y hacer la recombinación, ¿sí? Entonces es otra estrategia de vuelta para que haya un control temporal de
esta recombinación, ¿sí? Esto creo que vamos a ver algún ejemplo digamos, de utilización de esto. No me interesa que lo sepan en detalle, o sea, tiene un montón de cosas técnicas para saber, pero sí que tengan la idea de que existen estas herramientas, ¿sí? Algo parecido al knockout condicional es el knock-in. El knock-in, o sea, lo que tiene es que es la misma estructura donde se va a usar la CRE recombinasa, pero en lugar de poner las secuencias LOX rodeando al gen y entonces lo saco cuando se expresa la CRE recombinasa, lo que hago es pongo las secuencias LOXP rodeando un cassette que tiene muchos codones stop, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy haciendo es, estoy generando en realidad un knockout. Bueno, acá está hecho con un promotor ubicuo, pero también lo puedo hacer con el promotor propio de la hormona, ¿sí? Si yo lo hago con el promotor propio de la hormona, lo que hago es generar un knockout y solo rescato en las células donde se exprese CRE, que puede ser, por ejemplo, tejido específico. Si yo lo hago con un promotor ubicuo, lo que hago es que normalmente el ratón va a ser wild type, o sea, no le va a pasar nada, porque no va a tener la expresión de POMC, y solo en algunos tejidos específicos yo lo que hago es, hay recombinación y expreso la hormona. Entonces lo que estoy haciendo es, estoy haciendo que se exprese exógenamente, ¿sí? O se exprese en un lugar donde normalmente no está, o en una cantidad que normalmente la hormona no se expresa, esta hormona, ¿sí? Esta estrategia también se usó no solo para esta expresión exógena, sino se usa también, por ejemplo, para rescate. O sea, se combina esto con un knockout total, y entonces yo me fijo cuál de todas las funciones o de todos los lugares donde yo lo bloqueé la expresión, me rescata algún fenotipo, ¿sí? Se usa, entonces son estos experimentos que se llaman de rescate, ¿sí? Donde yo lo saqué de todos lados, lo recupero en algún lugar en especial y veo cuál es el efecto. Y en realidad yo empecé por el knockout, pero una de las primeras estrategias que se usó es en realidad el transgénico, que el transgénico, cuando uno genera un transgénico no hace recombinación homóloga, sino que simplemente inyecta una secuencia de ADN ya tanto con el gen que quiero expresar como con el promotor que quiero que lo regule, ¿sí? Está toda la construcción entera. Y esa construcción va a ir, o sea, se va a insertar al azar en el genoma y entonces va a dar estos animales transgénicos que van a expresar la proteína que yo le di la secuencia, que en general se da directamente el cDNA, o sea, sin intrón, es una secuencia que va a dar directamente un mensajero maduro, y lo va a hacer en las regiones o en las células que el promotor que yo también le puse le dé la posibilidad. Puedo usar distintos promotores, puedo usar promotores fuertes, puedo usar promotores tejido específico, puedo usar promotores inducibles, pero como que la construcción es completa y no usa secuencias endógenas del animal, ¿sí? Es todo exógeno. Y el mayor problema que tiene es que en realidad la inserción es al azar, entonces puede terminar, por probabilidad es muy raro que se inserte en el medio de una secuencia codificante, porque la gran parte del genoma es no codificante, pero sí lo que puede pasar es que altere enhancers o regiones regulatorias de los genes y entonces termina afectando la expresión de algún otro gen que yo no estoy estudiando, ¿sí? Entonces, en general, cuando uno hacía transgénicos tenía que hacer varias líneas y demostrar que todas las líneas les pasaba lo mismo, ¿sí? Esto yo les mostré todo en ratones porque es un poco donde empezó toda la idea de los animales genéticamente modificados, pero hoy se hace, como les decía, se hacen ratas transgénicas, ratas knockout, y en los peces cebra, por ejemplo, empezó a hacer
bastante común, digamos, hacer animales genéticamente modificados. De hecho, es bastante fácil porque se inyecta directamente en el huevo, y como los animales, sobre todo, bueno, acá están los adultos, pero cuando son larvas son transparentes, si uno en la secuencia incluye alguna proteína fluorescente, es muy fácil de escanear en una lupa cuáles son los transgénicos y cuáles no son transgénicos, porque son fluorescentes o no son fluorescentes, ¿sí? Y entonces después se pueden cruzar esos animales y tener una línea transgénica bastante fácilmente, digamos. Y si habrán escuchado en los últimos años que se desarrolló la tecnología CRISPR-Cas9, que es esta tecnología que no es muy distinta a CRE, en el sentido de que Cas9 es una proteína que detecta una estructura, ¿sí?, que está dada por un RNA que tiene una estructura particular, que está hibridado con un ADN, ¿sí? Y entonces cuando detecta esta estructura hace un corte, ¿sí? Un corte a la doble cadena de ADN. Entonces, como hace ese corte de la doble cadena, hay distintas opciones de reparación, ¿sí?, de ese corte. Una es que simplemente se llene el corte y se reúna, y entonces por probabilidad lo que puede pasar es que hay una inserción de base o una deleción de base, y entonces hay un cambio en el marco de lectura, y entonces, por ejemplo, se puede generar un animal knockout para ese gen en particular, ¿sí? Porque ya deja de ser, si uno diseña bien esta secuencia y lo hace en una zona codificante del principio de la proteína, lo que va a tener es ya una proteína que no es funcional, ¿sí? Entonces hace un knockout. Y la alternativa para hacer un knock-in es hacer la misma estructura del clivaje, pero inyectar también un ADN que se llama donante, que entonces por probabilidad de vuelta, puede ocurrir una recombinación homóloga, y entonces se puede, por ejemplo, introducir una mutación. Y esto es en general para lo que más se ha usado CRISPR, para, por ejemplo, introducir mutaciones específicas que se ven en humanos, en modelos animales, y estudiar cuál es el efecto de esa mutación en particular en el funcionamiento de, por ejemplo, una glándula o una célula endocrina, ¿sí? Esta metodología, en principio, es mucho más eficiente que CRE, o sea, porque CRE siempre tuvo el problema de ser un mecanismo poco eficiente, y entonces dependía mucho de cuánta enzima CRE se expresaba. Este mecanismo es bastante más eficiente. En principio es más rápido, ¿sí? Porque no se necesita como la incorporación de una secuencia al ADN, sino que, o sea, no tengo que hacer un transgénico que exprese CRE, sino que puedo inyectar directamente Cas9 y el ARN guía en las células embrionarias, que ocurra el fenómeno, y ya está, ya tengo mi animal knockout o mi animal con la mutación. Y la otra ventaja es que funciona en distintos vertebrados. O sea, toda la tecnología que yo les conté de los animales genéticamente modificados está desarrollada más que nada en ratones, después se desarrolló algo en peces cebra, pero todo el resto de los vertebrados quedan fuera, básicamente. Esta empezaron a probarla y funciona en muchos invertebrados, funciona en distintos sistemas. Mi experiencia de gente que intentó o que estuvo poniendo a punto este CRISPR-Cas9 es que no es tan fácil como lo vendían, pero bueno, parece ser bastante más fácil que las otras técnicas, ¿sí? No tanto en ratones, aunque también, pero sí en células en cultivo y en algunos otros organismos. Se usa mucho el ARN de interferencia, que es una forma de silenciar la expresión de un gen más transientemente, ¿sí?
Entonces, bueno, uno lo puede hacer conscientemente o puede hacerlo de forma más permanente. Entonces, básicamente lo que consiste la tecnología es en hacer que la célula exprese un ARN simple cadena que sea complementario a alguna porción del ARN mensajero que yo quiero noquear, ¿sí? Que yo quiero que no se exprese. Entonces, las células tienen un mecanismo que está dado por una enzima llamada Dicer, que lo que va a hacer es, si detecta estos ARN doble cadena, como el ARN doble cadena no es una estructura normal de la célula, bueno, sobre todo de las células de vertebrados, pero de la célula creo que de casi ningún animal, sino que es en realidad una estructura que tiene más que ver con virus. La célula tiene un mecanismo de defensa contra eso, que es que si ve una ARN doble cadena, lo corta, ¿sí? Lo degrada. Entonces, usando esa maquinaria propia de la célula, la idea es que si uno pone un ARN de interferencia, un ARN que es complementario a una región de un ARN mensajero, lo que va a pasar es que ese ARN mensajero va a estar todo el tiempo siendo degradado y no va a llegar a ser traducido, ¿sí? Entonces, es una forma de disminuir la expresión de una proteína artificialmente. Y eso, como les decía, se puede hacer transiente, uno puede inyectar directamente ARN dentro de la célula y ese ARN va a ser el que va a actuar, o lo que se puede hacer es modificar a la célula de forma tal que exprese en alguna región, en un momento, como todo lo mismo que les conté antes, pero entonces ahora exprese un ARN de interferencia. Entonces solo cuando ese promotor que da lugar a la ARN de interferencia si tenga los factores de crecimiento, perdón, los factores de transcripción para ser expresado, es que va a haber expresión y va a haber interferencia y se va a bloquear el gen. ¿Sí? Y el último de los animales, creo, el último de los animales genéticamente modificados que les quería comentar es el de los morfolinos. Los morfolinos, por lo que yo leí, se utilizan sobre todo en pesebra, o sea, como que se hicieron famosos porque se usan mucho en pesebra. No sé por qué, es en particular ahí. Pero básicamente es la misma idea que el ARN de interferencia. La única diferencia es que en lugar de usar ARN, usan una estructura modificada, ¿sí? de esta combinación de bases, de forma tal que aumenta la solubilidad, aumenta la estabilidad y aumenta la afinidad de esa secuencia, ¿sí? Entonces, el concepto es el mismo. El morfolino es muy parecido a una ARN de interferencia, solo que tiene esto, una cadena que es distinta, es modificada, y entonces lo que va a poder es, con más eficacia, digamos, unirse al ARN mensajero. Y lo que va a pasar es que en este caso no va el morfolino, o sea, la unión del morfolino al mensajero no va a convocar a Dicer y a toda la maquinaria de degradación del ARN doble cadena, sino que como la afinidad es muy alta, dependiendo de hacia dónde lo dirigimos, puede, por ejemplo, bloquear la traducción si se une a una zona muy cerca al ATG, digamos, de inicio de la traducción, o si, por ejemplo, se une a una región dadora o receptora de splicing, puede bloquear el splicing y entonces hacer una proteína que no está spliceada correctamente, ¿sí? Nada, y esto de que yo les decía que se desarrolló mucho en la pesebra porque parece que es bastante fácil de microinyectar los morfolinos en el huevo y entonces obtener los animales que tienen, digamos, en todas sus células el morfolino. Como es muy estable, dura bastante y uno puede hacer esos experimentos como más a largo plazo. Bueno, esto es de animales genéticamente modificados. No sé si tienen alguna duda.
Bueno, si no sigo. Va bien. ¿Vamos bien? Vamos bien, bueno. Lo siguiente, bueno, yo les decía, bueno, ahí vimos qué pasa, o sea, una puede con los animales genéticamente modificados alterar en la célula la expresión de la hormona, o en la célula blanco modificar los receptores. ¿Sí? Yo hablé todo el tiempo de hormonas, pero lo mismo que dije de hormonas vale para los receptores en las células blancos. ¿Sí? Lo que vimos es que las células endócrinas lo que van a hacer es van a secretar esa hormona en sangre. ¿Sí? Entonces hay distintas técnicas para evaluar la concentración de hormonas en sangre, bueno, o en alguna solución o en el tejido. Una particularidad que tienen las hormonas es que circulan a muy baja concentración. ¿Sí? Esta es una tabla donde están puestas distintas hormonas y distintas, en realidad, sustancias que hay en la sangre, y los rangos de concentración. ¿Sí? Entonces pueden ver que, por ejemplo, el sodio y la glucosa están en el rango de los milimolares. El DHE sulfato está en el rango de los micromolares. Pero algunas globulinas, como por ejemplo la tiroglobulina o la hormona de crecimiento, la insulina, están en el orden de los picomolares, ¿sí? O sea, están a muy baja concentración. Entonces esto es un problema a la hora de medirlas, porque necesito técnicas que sean muy sensibles, ¿sí? Que permitan detectar esas muy bajas cantidades de hormona en donde yo las quiero medir. Uno de los primeros ensayos que se usó para esto fue el radioinmunensayo, ¿sí? El RIA, que surgió de unos experimentos que estaban haciendo estos dos investigadores, Rosalind Yalow y Solomon Berson, que Rosalind Yalow es una de las pocas mujeres que recibió el Premio Nobel de Medicina en 1977, y lo recibió solo ella porque Solomon Berson ya había fallecido para esa época y el Premio Nobel no se da post-mortem, ¿no? Entonces, ¿por qué recibieron el Premio Nobel? O por qué recibió Rosalind el Premio Nobel, es por los descubrimientos que dieron lugar a este ensayo del radioinmunensayo. Y básicamente viene de que ellos estudiaban pacientes que tenían resistencia a insulina, y empezaron a ver que algunos pacientes tenían anticuerpos contra insulina. Y básicamente nadie les creía. O sea, la idea de que el otro día que les mencioné en teórica, que me preguntaron sobre el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, y yo le dije que era una enfermedad autoinmune y que en general tenía que ver con la generación de anticuerpos contra la hormona o contra el receptor. Eso que hoy nos parece, digamos, que lo hablamos así tan fácilmente, en ese entonces no había ese concepto. O sea, no estaba la idea de que podía haber anticuerpos que estuviesen reaccionando contra proteínas propias, y eso bloqueando la función. Entonces ellos tuvieron que convencer a los colegas de que eso podía estar ocurriendo. Y para eso pusieron a punto y diseñaron este ensayo que terminó sirviendo para otra cosa, pero que bueno, fue muy útil. Entonces lo que hicieron ellos fue agarrar sueros de los pacientes, ¿sí? Que en principio ahora sabemos tienen un anticuerpo específico, y entonces en la técnica lo que vamos a usar es un anticuerpo específico, y hormona marcada, ¿sí? Ellos estaban estudiando insulina, entonces lo que hicieron fue agarrar insulina y marcarla radiactivamente. Las proteínas se suelen marcar con iodo 125, a diferencia de los esteroides que se suelen marcar con tritio. Y entonces, básicamente el concepto del radioinmunensayo es que vamos a poner en distintos tubos la misma cantidad de hormona radiactiva y le vamos a poner cantidades crecientes de hormona fría, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que la hormona radioactiva va a competir con la hormona fría en la unión a ese anticuerpo, ¿sí? Entonces yo puedo hacer
perdón, acá está como descripto, entonces yo tengo la hormona fría y tengo la hormona radiactiva y tengo los anticuerpos, en este caso están graficados como unidos a una bolita que puedo de alguna forma purificar. Entonces yo incubo y se me van a unir a los anticuerpos o la hormona fría o la hormona radiactiva. Y cuánto se una de uno o de otra va a depender de básicamente cuánta hormona fría tengo en cada tubo, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una curva donde tengo la cantidad, o sea, en el eje Y, la cantidad de hormona radiactiva unida, y en el eje X, las distintas concentraciones de hormona fría, ¿sí? Cuanto más hormona fría tengo, menos hormona radiactiva unida voy a tener, por eso la curva tiene esta forma, ¿sí? Hacia abajo. Yo puedo linealizar esta curva haciendo una escala logarítmica, y entonces lo que tengo es mi curva de referencia, porque yo sé cuánta hormona fría puse en cada tubo, y lo que puedo hacer es, bueno, pongo mi muestra me dice, me da un punto de radioactividad acá, por ejemplo, o sea, me da un 55, y entonces voy a mi curva de referencia, y en el eje X voy a saber cuántos nanogramos de hormona tengo. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, yo hice esta curva poniendo concentraciones conocidas de hormona fría, y después voy a poner en otro tubo mi incógnita, que no sé cuánto es, pero va a tener la misma cantidad de hormona radiactiva, y entonces dependiendo de la lectura que me dé de cuánta hormona radiactiva tengo unida al anticuerpo, voy a poder extrapolar a la concentración de hormona presente, ¿sí? Entonces este es el ensayo de RIA que usamos hoy. Hoy hacemos esto, tenemos nos viene, si es un kit, nos va a venir o compramos la hormona purificada y ponemos cantidades crecientes, y después agarramos nuestras muestras y le ponemos la misma cantidad de hormona reactiva y vamos a saber cuánta hormona fría hay en nuestra muestra. Rosalind y Solomon lo hicieron al revés, en el sentido de que ellos lo que querían era demostrar que había anticuerpos, ¿no? Entonces lo que hicieron fue competirle a la hormona con una hormona radiactiva y demostrar que en el suero había algo que se unía a lo cual se unía esa hormona. Este test del radioinmunoensayo se sigue usando mucho, nosotros lo usamos en el laboratorio, sobre todo para hormonas esteroideas se sigue usando, pero tiene la complicación que usa moléculas radiactivas, entonces uno necesita tener un cuarto radiactivo en el instituto, tener los cuidados propios de trabajar con radiactivo, cómo descartar el radiactivo, etc. Entonces lo que se ha desarrollado bastante en los últimos años es una técnica parecida, que es el ELISA, ¿sí? Que viene de Enzyme Linked Immunoabsorbent Assay, que usa el mismo concepto, ¿sí? Usa la idea de, usa anticuerpos que son específicos para la hormona, y entonces de vuelta necesito anticuerpos, necesito un anticuerpo específico y la hormona pura. Entonces lo que el ELISA hace, en particular el ELISA competitivo, es que yo voy a tener una plaquita donde tengo en cada pocillo pegado a la superficie la hormona, ¿sí? Y le voy a poner mi muestra, ¿sí? Mi muestra va a tener distintas cosas más mi hormona suelta, ¿sí? O la hormona que yo quiero medir en solución. Entonces después le voy a agregar el anticuerpo específico. El anticuerpo específico va a unirse o a la hormona que está pegada en el piso del well, o a la hormona que está en solución, que viene de mi muestra, ¿sí? Y cuánto se pegue al piso o a las hormonas que están unidas covalentemente al piso del well, va a depender de cuánto le esté compitiendo con mi muestra. Si mi muestra tiene más cantidad de hormona, se va a pegar menos al piso. Si mi muestra tiene menos cantidad de hormona, se va a pegar más al piso, ¿sí? Estos anticuerpos tienen alguna enzima que me permite visualizarla,
Entonces, cuando yo lavo, me va a quedar solo lo que esté pegado al piso, y entonces yo uso algún sustrato de esa enzima para ver color y ver qué cantidad de anticuerpos me quedaron, ¿sí? Entonces, cuanto más color tenga, es que mi muestra tenía menos de la hormona, ¿sí? Yo Una puedo... pregunta. Sí, dale. Sí, porque si no, Vos me no sé si hablo a alguien o no. Sí, O sí, sea, hablé me yo. entiende. Vos medís antes y después, o sea, cuando está todo en solución, más lo que está en el piso, y después cuando lavas medís de nuevo y haces un cociente, una diferencia, algo, o solo medís a lo último. Solo me dice lo último. Y lo que tenés es una curva siempre, donde vos le vas a poner concentraciones conocidas de hormona en la solución, y entonces vas a tener una escala de color que va a decir, bueno, si yo en mi solución tenía, no sé, 10 nanogramos de hormona, me da este color, si tenía 20 nanogramos de hormona, me da este color, y así. Lo comparás con una curva. Sirve saber cuánto anticuerpo pusiste. O sea, no sé si es extrapolable, tipo, cuánto anticuerpo pusiste con la cantidad de color que ves. Como para, Sí, si ves lo que hace. mucho o poco color, decís, veo, no sé, 50 anticuerpos, o sea, por así decir, ¿no? No, eso no, lo que tenés que, o sea, todos los vuelves les vas a poner la misma cantidad de anticuerpo, ¿sí? Porque esa no tiene que ser una variable. Lo que tuviste que hacer primero es ponerlo a punto, o el kit ya te viene y te dice cuánto anticuerpo tenés que poner para tener una curva, digamos, razonable. Ok, Pero sí, claro, si pones muy poco anticuerpo y tu muestra tiene mucho, probablemente nada te quede unido, entonces tenés que, o sea, se calibra eso, se calibra cuánto pones. ok, ok. Una versión que es un poco más específica del ELISA competitivo es en lo que se llama ELISA Sandwich, ¿sí? Donde en realidad acá necesitas 2 anticuerpos específicos, y acá lo que está pegado a la placa es el anticuerpo, no la hormona. Entonces, acá yo le tiro mi muestra, ¿sí? Se va a pegar al anticuerpo que está en la placa, y lo que hago es tiro un segundo anticuerpo que se va a unir a ese primero que, que, que quedó pegado, digamos, perdón, a la hormona que quedó unida al anticuerpo, ¿sí? Y entonces de vuelta, yo tengo una curva, con lo cual me va a dar distinta cantidad en cosas conocidas, digamos. Yo sé cuánto pongo en la curva de nanogramos de proteína, y entonces el color, sé cuánto color me da cada uno, y después extrapolo mi muestra. Este es bastante más específico. La desventaja es que necesito 2 anticuerpos específicos, necesito 2 anticuerpos que además reconozcan 2 epítopes distintos, porque, o sea, va a seguir unido al primero cuando yo necesito que se una al segundo. Entonces necesitan reconocer regiones de la molécula distintas, generales de proteínas que son más grandes, o sea, bueno, no sé si hay ELISA sandwich de esteroides o de moléculas más chiquitas. Y bueno, y tiene todo esto, tanto el ELISA como el RIA, tiene el problema de que uno necesita anticuerpos específicos, y eso es relativamente sencillo si uno trabaja con ratones, pero si uno trabaja con cualquier otro vertebrado, tenés que empezar a ver si los anticuerpos de ratones o de humanos reconocen el de tu animal de interés, porque eh, no hay mucho desarrollo, porque es un mercado más chico básicamente, pero no hay mucho desarrollo en otros vertebrados, ¿sí? Entonces, bueno, tal vez logran conseguir un ELISA competitivo porque es un anticuerpo que necesita reconocer, pero ya que un ELISA sandwich que necesita 2 anticuerpos reconozca una proteína en, no sé, en sapo o en serpiente o en, no sé, cualquier otro vertebrado más alejado, digamos, es más difícil. Profe, Sí, estas técnicas sirven solo para hormonas que conozco, ¿no? O sea, tengo que saber qué claro, hormona estoy buscando. sí, sí, sí. Mm. Sí. Sí, para identificar una hormona ya
tenés que como hacer otra, sí, eso creo que no puse nada. Pero como una hormona nueva, ahí tenés que usar como otras técnicas, técnicas más de proteómica, de genómica, bueno, si no son proteínas, más de análisis químicos, si no si vas más a ciegas es más difícil. ¿Sí? Gracias. En el caso de las catecolaminas, la forma más clásica de medirlas es por HPLC, que es una cromatografía líquida, básicamente porque van eluyendo de una columna de cromatografía a distintos tiempos. Entonces lo que se puede hacer es pasarlos por un HPLC y entonces tienen estos picos, ¿sí? Que de vuelta tuvieron primero que correr un estándar donde les va a decir a qué tiempo sale cada uno de las catecolaminas, y además bueno, también les calibra cuál es el voltaje que les va a dar en relación a la concentración. ¿Sí? Entonces, en el HPLC se pueden medir, por ejemplo, noradrenalina, adrenalina, dopamina, y el área, o sea, el tiempo al que eluyen les va a dar la especificidad de qué catecolamina se trata, y el área bajo la curva les va a dar la concentración. ¿Sí? Es un método bastante sensible, bastante específico, y entonces es el que se suele usar para catecolaminas. Ya habiendo medido la hormona en sangre, en cultivo, en lo que sea, lo siguiente que uno puede pensar es, bueno, ¿dónde están las células que secretan esa hormona? O cuántas hay, o cuánta hormona tienen, o cuánto receptor expresan las células blanco. Y para eso lo que se suele utilizar es una inmunomarcación, donde de vuelta se utilizan anticuerpos. En este caso, esto sí lo van a ver bastante más en detalle en los TPs, porque de hecho vamos a hacer una inmuno en los TPs, pero para que tengan ya una idea, lo que se necesita es un anticuerpo primario que va a ser el que va a reconocer a la proteína que me interesa, o a la molécula, porque también hay, por ejemplo, acá hay unos anticuerpos antidopamina, ¿sí? Y ese anticuerpo primario va a estar hecho en una especie. Las especies, o sea, cada especie tiene si se acuerdan, los anticuerpos tienen una parte variable que les da la especificidad al antígeno, y una parte constante que es la que está dada por el tipo de anticuerpo que es, si es IgG, IgM. De IgG hay varios tipos, y además es de especie, ¿sí? Esta parte en la Y, la parte del palito de la Y, es constante en un tipo de anticuerpo en una especie en particular. Entonces, yo tengo mi anticuerpo, por ejemplo, hecho en ratón, que es específico contra, no sé, la hormona tiroidea, y, bueno, justo la tiroidea no es tan fácil hacer anticuerpos, pero bueno, que es específico contra, uso uno de estos, contra la tirosina hidroxilasa, que es la enzima limitante en la síntesis de dopamina. Entonces tengo mi anticuerpo específico contra tirosina hidroxilasa que hice en ratón, ¿sí? Entonces su parte constante, lo que se llama el FC, la parte constante, es de ratón. Entonces yo voy a usar un anticuerpo secundario que reconozca esta porción constante del anticuerpo de ratón, ¿sí? Es lo que se llama un anticuerpo secundario antirratón. Y por otro lado, este anticuerpo secundario en su parte constante va a tener conjugado algo, que puede ser o biotina o una enzima, ¿sí? Que lo que va a hacer es, cuando yo le pongo un sustrato, va a dar un producto coloreado. Entonces, solo donde se exprese la tirosina hidroxilasa se va a unir el anticuerpo primario, solo donde esté el anticuerpo primario se va a unir el anticuerpo secundario, y entonces solo donde ocurra todo esto voy a tener color. ¿Sí?
que puede ser esto enzimático y color, o puede ser fluorescente, y entonces lo veo directamente en un microscopio de fluorescencia. ¿Sí? No sé si se entendió. Esto, bueno, de vuelta necesito los anticuerpos. Los secundarios son más comunes, lo más crítico es tener el anticuerpo primario que reconozca a lo que yo quiero medir. Y bueno, puedo hacer distintos tipos de inmunomarcaciones, como les decía. Si el anticuerpo secundario tiene un fluoróforo acoplado, puedo hacer inmunofluorescencias. Estos, por ejemplo, son células en cultivo. Este es un anticuerpo antidopamina y este es un anticuerpo anti el receptor 5 de dopamina. Y entonces puedo ver dónde es fluorescente, dónde está la molécula, ¿sí? La dopamina o el receptor. Esta es una inmunomarcación que es una inmunohistoquímica, porque acá lo que se usó es una enzima, que es la peroxidasa, y se usó DAB, o sea, diaminobensimida, que da un precipitado que es oscuro, ¿sí? Entonces acá veo células que expresan la tirosina hidroxilasa en el cerebro de salamandra, como las veo oscuras en un microscopio óptico, ¿sí? Y por último puedo hacer que el anticuerpo secundario esté acoplado no a ninguna enzima ni a ningún fluoróforo, sino que tenga, por ejemplo, partículas de oro. Y entonces puedo hacer una microscopía electrónica donde el oro, como tiene una alta densidad electrónica, me da estas manchas negras, ¿sí? Que es donde se está expresando, en este caso, por ejemplo, el receptor 1 de dopamina. ¿Sí? Bueno, acá me puse para acordarme, igual también lo van a ver en el TP, pero sobre todo para los anticuerpos primarios, los anticuerpos van a reconocer a la molécula en particular, existen policlonales y monoclonales, que tienen cada uno sus ventajas y desventajas, ¿sí? Los monoclonales van a provenir todos de un mismo clon, entonces van a ser todos iguales, o sea, todos van a reconocer al mismo antígeno en el mismo epítope y van a tener la misma secuencia, o sea que lo van a reconocer con la misma afinidad. Y esto, bueno, viene de un desarrollo que no les voy a contar, pero viene de la idea de que lo que se hace es se clona el clon, o sea, se individualiza un clon de células B que produce el anticuerpo y ese es el que se reproduce y de ahí se obtienen los anticuerpos. Entonces son todos iguales, ¿sí? Si se acuerdan de IBMC, hay un rearreglo genómico en las células B para producir anticuerpos, y entonces si uno usa monoclonales, usa células que todas tienen exactamente el mismo rearreglo. En cambio, los policlonales se purifican directamente del animal. O sea, por ejemplo, un conejo, se le inyecta el antígeno, el conejo va a hacer anticuerpos y se purifica el suero, y de ese suero se purifican los anticuerpos contra ese antígeno. O en realidad no se purifica, se usa el suero ese que va a tener mucho anticuerpo contra ese antígeno porque es contra lo que se acaba de inmunizar. Entonces la ventaja que tiene es que esos anticuerpos van a reconocer distintas zonas de la misma proteína, ¿sí? Distintos epítopes de la misma proteína. Entonces, en los monoclonales son mucho más específicos, yo me aseguro que lo que estoy viendo es de mi proteína, a menos que alguna otra proteína tenga un epítope idéntico o muy parecido, pero la desventaja es que, por ejemplo, los monoclonales contra la hormona, no sé, hormona de crecimiento de ratón, y es muy difícil que reconozcan hormona de crecimiento de alguna otra especie, ¿sí? En cambio, los policlonales, como reconocen distintas partes, tengo más chances de, si estoy trabajando en alguna otra especie de vertebrado, que el anticuerpo de ratón que se generó para la proteína de ratón me sirva, ¿sí? O sea que no hay que unos son mejores que otros, sino depende básicamente de mi pregunta y mi diseño. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Viste que el anticuerpo primario tiene esa parte de especie. Uh-huh. ¿Qué es más conveniente, digamos, usar un anticuerpo de la misma especie del tejido que estoy analizando
¿O da igual? ¿O en general se usa otro? A ver, siempre se quiso usar otro por la idea de que podías tener más inespecífico, por una cuestión de que o sea, de que queden anticuerpos endógenos dando vuelta Claro, los que vos sí, querés esa era medir. mi duda. Lo cierto es que, no sé, hay muy pocas preparaciones donde te queden anticuerpos endógenos dando vuelta en suficiente cantidad como para que te dé un background significativo. Con lo cual, no, es medio lo mismo. No, no hay diferencias. De hecho, como los monoclonales son de ratón el 99%, muchas veces para hacer inmunomarcaciones en ratón usamos el anticuerpo de ratón, porque son digamos, los que hay. Y nunca yo vi diferencias entre usar de conejo o de ratón, digamos. No hay Bien, ahí. genial. Gracias. No. Bueno, una forma así que sí vieron en IBMC, pero otra forma de ver las proteínas es hacer, o sea, un extracto de donde, o sea, del tejido, o agarrarlo de la sangre y correrlo en un gel para hacer un Western blot. Sí, si se acuerdan, el Western blot lo que consistía era en correr, las proteínas se desnaturalizan, o sea que es distinto a la inmunomarcación, aunque bueno, algo que no les mencioné es que en la inmunomarcación los tejidos se fijan para que no se degraden, ¿no? Si un tejido no le hace algo, lo que va a pasar es que lo mismo le pasa a cualquier organismo cuando muere, que es que se degrada. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es, hay que fijarlo. Para fijarlo significa tratarlo con algún químico, que básicamente lo que termina haciendo es alterando la estructura de la materia, o sea, de la materia orgánica, para que no puedas degradarse. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, el paraformaldehído o el formaldehído lo que hace es crosslinkea las moléculas, entonces un poco pierden su estructura nativa. ¿Sí? Entonces eso es algo a tener en cuenta con los anticuerpos, que es que si uno hizo un anticuerpo, por ejemplo, para ELISA, para detectar una proteína en su estructura nativa en solución, tal vez no funcione para tejidos donde las proteínas están de alguna forma modificadas en el proceso de fijación. ¿Sí? Lo mismo pasa con el Western blot. El Western blot lo que se hace en general es no se corren las proteínas nativas, sino que se solubilizan con detergentes, entonces se cambia toda su carga y se cambia toda su estructura, se pierde la estructura terciaria y cuaternaria, y las proteínas van a correr solo en base a su masa, a su tamaño. ¿Sí? Y se van a separar, las más chiquitas van a estar más cerca del polo positivo, porque van a migrar más rápido, y las más grandes van a estar más cerca del polo negativo, porque van a migrar más despacio. Esas proteínas separadas por su tamaño se transfieren a una membrana, por ejemplo una membrana de PBDF, y ahí lo que se hace es algo muy parecido a lo que les acabo de contar de la inmunomarcación, o sea, se utiliza un anticuerpo primario, pero que en este caso va a tener que reconocer a la proteína desnaturalizada y pegada a una membrana. Ese anticuerpo primario es de una especie y se usa un anticuerpo secundario que reconoce la porción constante de esa especie, unido en general de vuelta a un fluoróforo o una enzima para detectar. Y esto es como se ve, ¿no? Se ve una membrana donde hay distintos pesos moleculares, las más chiquitas abajo, las más grandes arriba, y las calles donde corrieron cada una de mis muestras, y la banda, o sea, donde hay color, es donde ocurrió todo esto y está mi proteína. ¿Sí? Es una técnica que se sigue usando un montón, está buena, es cuantitativa dentro de un rango. La desventaja es que, bueno, no tengo nada de funcionalidad y que necesito un anticuerpo que reconozca la proteína desnaturalizada. ¿Sí? Esto mismo que yo les digo para una hormona se puede hacer para los receptores. ¿Sí? También puedo ver cuánto receptor de una hormona hay en un tejido en particular, por ejemplo, en un homogénato de un tejido corriendo las muestras. Otra forma es ir un paso atrás
Entonces, en lugar de ver la proteína, es ver el ARN mensajero y usar una PCR en tiempo real, ¿sí? Para ver cuánta cantidad hay. Básicamente la PCR es una PCR reversa, o sea, es una RT-PCR, en la cual lo que yo voy a hacer es purificar ARN de la muestra donde quiero ver la transcripción de una proteína o de un receptor. Voy a usar una transcriptasa reversa para generar el ADN copia, ¿sí? Y este ADN copia lo voy a cuantificar. Hay distintas técnicas de real time. Una es usar un fluoróforo, que es el CyberGreen, que se intercala en ARN doble cadena. Entonces, yo hago el ciclo de PCR, en el cual, si se acuerdan, hay un apareamiento de los primers a mi secuencia target. La Taq polimerasa lo que va a hacer es va a extender ese primer copiando mi ADN target. Después va a haber una desnaturalización en la cual se va a separar la hebra nueva de la hebra vieja y voy a volver arriba y entonces se me van a pegar primers a las dos hebras y por eso en cada ciclo se va duplicando la cantidad de ADN y por eso es exponencial. Cuando yo uso CyberGreen, en este paso, que es el paso de extensión, el Cyber se va a meter donde haya doble cadena y entonces en cada ciclo yo puedo, acá está el gráfico de la fluorescencia en función del número de ciclos, y entonces en cada ciclo yo puedo ir viendo cuánto aumenta la fluorescencia. La otra técnica es usar este Taqman, que es parecido, pero que en lugar de usar un fluoróforo que se intercala, uso un pedacito de ARN que también reconoce mi secuencia blanco, que tiene en realidad tiene un fluoróforo que está quencheado por otro fluoróforo dentro de la misma secuencia, pero que cuando esto se degrada porque avanza la polimerización, da fluorescencia. Entonces es una forma de lo mismo, de ver cuánto va aumentando la polimerización o cuánto estoy teniendo en cada ciclo de secuencia blanco. Es más específico porque solo se va a unir a la especificidad, pero es más o menos lo mismo. En Argentina solemos hacer que es bastante más económico que esta opción. La ventaja de la PCR es que les permite, como tiene esta amplificación, les permite detectar cantidades muy chiquitas de ARN, y entonces, bueno, se usa mucho cuando la cantidad es poca, ¿no? La cantidad de muestra es poca. O lo que se expresa de esa molécula que yo quiero medir es muy poquito. El problema que tiene es que como es exponencial, cualquier diferencia que afecte la eficiencia de la Taq polimerasa va a tener efectos dramáticos en el resultado. Por eso al principio, antes de que existiera la PCR en tiempo real, existía la PCR en tiempo final, donde uno hacía 30 ciclos y veía al final, y había mucha discusión porque estaba claro que no era un método cuantitativo, porque dependiendo si en mi muestra yo tenía más o menos inhibidores, me iba a dar más o menos señal, que no tenía que ver con cuánto de lo que yo estaba queriendo medir había. Ahora, como voy midiendo en cada paso, puedo quedarme en esta parte lineal, ¿sí? Y entonces ahora sí se considera que la PCR en tiempo real es cuantitativa. ¿Sí? Igual esto es un mini resumen de PCR en tiempo real, si quieren más, nada, es como un método complejo. Bueno, no sé si tienen alguna duda, si no, bueno, hacemos una pausita, pero no sé si les quedó alguna duda. No por ahora. Bueno, No, profe, todo claro. hacemos una pausa. Ahora bien. Okay. Vamos a una pausa. Pausa. Bueno, entonces, en
En la primera parte vimos las técnicas que se pueden usar para medir hormonas o receptores, y en esta segunda parte, bueno, la idea es repasar un poco qué son los receptores y cuáles son sus características particulares en cuanto a proteínas que unen otras proteínas con muy alta afinidad. Para que una molécula se considere un receptor, debe tener una alta afinidad por otra molécula, o sea, por el ligando. Esa unión entre el ligando y el receptor es reversible, tiene que ser reversible. Además de tener una alta afinidad, tiene que tener una alta especificidad por el ligando, o sea, tiene que unirse a una molécula o un grupo de moléculas en particular. Y además tiene que tener lo que se llama baja capacidad o ser saturables a bajas concentraciones de ligando, ¿sí? Entonces, estas características se pueden ver en este tipo de curvas, ¿sí? Donde lo que se hace es poner distintas concentraciones a un preparado, ¿sí? Que puede ser un pedazo de tejido o una muestra, digamos un homogenato. Lo que se hace es se pone distintas cantidades de un ligando, en este caso un cortisol, marcado de alguna forma, en este caso es cortisol tritiado, o sea, cortisol radiactivo, y lo que se va viendo es cuánto de esto que se agrega, o sea, cuánto está unido, ¿sí? A esa preparación, ¿sí? Entonces se puede hacer esta curva azul. Entonces, a medida que yo le agrego cantidades más altas de cortisol radiactivo, se me va uniendo cantidades más grandes de esa marcación a mi muestra. Entonces, este tipo de curva se da porque hay una alta afinidad, ¿sí? Por eso tiene esta curva, digamos que tiene esta forma, y además la especificidad está dada porque se me está uniendo en particular este cortisol, o sea, tengo que poder, digamos, demostrar que no se une cualquier cosa radiactiva. Para ver que esta unión primero es reversible, es específica, lo que puedo hacer es agregarle a esto que está unido cantidades de hormona fría, ¿sí? Entonces, si yo lo que hago es al revés, en lugar de ponerle cantidades crecientes de hormonas radiactivas, lo que hago es pongo una cantidad grande de hormona fría, ¿sí? De forma tal que me aseguro que esté todo cubierto, todos los receptores estén cubiertos con hormona fría, y lo que hago ahora es, le voy agregando hormona marcada, va a haber una competencia entre la fría y la marcada. Y entonces voy a poder ir desplazándolo, ¿sí? Entonces, ese desplazamiento va a ocurrir en los receptores por esto de que la unión es reversible, y entonces va a haber una competencia, ¿sí? Y entonces yo con eso puedo saber de todo esto que se unió, cuánto está unido a los receptores, porque es esto que en realidad lo puedo competir, ¿sí? Y la resta de estas dos curvas es lo que me da lo no específico, porque las proteínas o las moléculas en general también se van a unir entre ellas de forma inespecífica, simplemente por cargas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo estoy haciendo un ensayo de estos de unión y yo solo mido cuánto se está pegando, lo que voy a tener es la suma de las dos cosas, la unión específica y la unión inespecífica. La unión que tiene que ver con que, no sé, mi molécula tiene carga positiva y se une a los lípidos que hay en la muestra de carga negativa. Entonces, esta curva amarilla es lo que me está dando, que es la diferencia de estas dos, es lo que me está dando esa no específico, ¿sí? Esto no es por receptores, mientras que esta verde sí es por receptores, ¿sí? Una pregunta. Sí. No entiendo cómo poniendo mucha hormona fría y agregando cantidades crecientes de hormona marcada,
podés tener solo la específica y que la hormona marcada no se esté pegando a la fría y sea no específica? Porque en principio vos cuando tiraste fría, todo lo que es, o sea, todo lo que ese tipo de hormona se vaya a unir inespecíficamente, de alguna forma lo bloqueaste. ¿Sí? Entonces cuando tires la marcada, no va a poder ir ahí, porque la unión, la característica de la unión no específica es que es de que no es reversible, ¿sí? No hay un equilibrio como en la unión ligando-receptor. Entonces, una vez que se une, es muy difícil desplazarlo, o sea, no lo vas a poder desplazar. Pero entonces la unión no específica sería a otra cosa, no entre las moléculas de la hormona. Ah, no, esa otra cosa. Por eso decía a los lípidos, por ejemplo, o sea, a cosas que haya en tu muestra. Ah, ok, entonces vos pones la hormona fría para que tape absolutamente todo y pones la hormona marcada y Eso, solo se va a poder ir a los receptores cuando haya recambio. claro. Ok, no, está bien, ahí me quedó claro, gracias. Okay. Perdón, yo tengo otra pregunta. Uh-huh. O sea, ¿cómo te asegurás de que todos los receptores, que sería la unión específica, tengan la hormona marcada y que no haya quedado hormona fría? O sea, si vos saturaste todo, ¿cómo sabes que el recambio, digamos, es total? No lo sabes probabilísticamente. Si vos pones mucha cantidad de marcado y esperas una cierta cantidad de tiempo, tiene que pasar eso, digamos. No, saberlo no lo sabes, es todo estadística, ¿no? Ok, pero la concentración de marcado es la del eje X, ¿no? No, la concentración del marcado es la del eje X, sí. Ok, bien. Bueno, algo parecido a esto es lo que se usa para medir la cantidad de receptor que hay en una muestra con lo que se llama el análisis de Scatchard, que no sé si lo vieron en química biológica, en mi época se veía en química biológica, que no me interesa, igual lo van a ver porque Rodri se los va a contar también en el TP, pero para que tengan un primer acercamiento, básicamente el análisis de Scatchard pasa de esto de que hay un equilibrio entre el complejo ligando-receptor y el ligando y el receptor libres, y de vuelta usa el ligando de forma radiactiva, y entonces se puede hacer una curva donde se ponen cantidades crecientes del ligando y se mide cuánto de ese ligando reactivo se une a mi muestra, ¿sí? Entonces yo de acá puedo sacar algunos parámetros, como por ejemplo esto que se llama el Vmax, que es el máximo de ligando que yo puedo unir a mi muestra. Y lo más importante que puedo sacar acá es la constante de disociación, ¿sí? Que es el punto medio de esta curva ascendente, o si yo lo hago en el eje X, lo pongo en escala logarítmica, es el punto de inflexión de la curva, ¿sí? Y esa es la constante de disociación, que es la concentración a la cual la mitad de los receptores se unen, ¿sí? Eso también se puede hacer convertirlo en una recta, porque es más fácil para el ojo humano. Hoy igual hacemos todo por computadora, ya no. Antes, como se hacía en hoja y se extrapolaba, había que convertir todo en recta. Ya hoy no tiene mucho sentido convertir las cosas en recta. Pero cuando uno convertía en recta, lo hacía haciendo el unido sobre el libre, en función de la escala logarítmica de lo unido. Y entonces la pendiente, yo se los cuento porque les puede aparecer, aparece todavía en los libros, la pendiente era la inversa de la constante de disociación, ¿sí? Esto lo vamos a ver que, por ejemplo, sirve para, estos análisis sirven para ver, no sé, si cierta mutación cambia la afinidad por un ligando, y entonces eso nos puede dar una idea de que por qué está actuando distinto el sistema. Pero además nos permite comparar distintos receptores o distintas situaciones en las cuales el ligando se une de manera distinta. Entonces por acá, por ejemplo acá está calculada la constante de disociación
para el mismo receptor en situaciones distintas, donde hay una constante de disociación más baja, ¿sí? Y entonces eso quiere decir que tiene una afinidad mayor, porque estoy viendo como la inversa, ¿no? Entonces eso me quiere decir que a concentraciones más bajas de ligando yo saturo el receptor o tengo más receptor unido, ¿sí? Entonces una constante de disociación baja me habla de un receptor con mucha afinidad. Y una constante de disociación más grande me habla de un receptor con más baja afinidad, ¿sí? Entonces es una forma que se sigue utilizando para medir la afinidad del receptor por su ligando. Algo muy importante es que esto me habla solo de cuánto se une el ligando al receptor, no me habla de respuesta biológica, ¿sí? A mí se me puede unir el receptor y que yo no tenga respuesta a esa hormona en ese tipo celular. No sé si se entendió esto. Igual esto les insisto que igual lo van a volver a ver, acá solo se los menciono. Lo que es importante es esto de distinguir cuáles son las características bioquímicas de los receptores en cuanto a su unión al ligando y diferenciarla de lo que es el efecto biológico. Una parte de lo que tiene que ver con el efecto biológico tiene que ver con en qué tejidos se va a expresar ese receptor, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a estar o en qué tipo celular va a estar ese receptor? Perdón, eso era solo para mencionarlo, y entonces uno puede ver como el tipo de célula en el cual va a estar. Por otro lado, hay distintos tipos de receptores, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se los mencioné en la clase pasada, pero en líneas generales hay receptores de membrana y receptores intracelulares. De los receptores de membrana hay aquellos acoplados a proteína G, que les dije que son la mayoría de los receptores que vamos a ver en endocrinología, que tienen características particulares, y además están los que son acoplados a enzimas, en general a enzimas quinasas, que igual también hay algunos que son receptores de hormonas, como por ejemplo el receptor de insulina, es un receptor que está unido a cascadas de fosforilación. Y después hay otros receptores que son canales iónicos directamente. Entonces la idea es repasar un poquito estos tipos de receptores. Los receptores de acoplados a proteína G se llaman GPCR, tienen un dominio transmembrana, un dominio extracelular que va a ser el que va a unir al ligando y un dominio intracelular que va a interactuar con la proteína G, ¿sí? Lo mismo está acá. Una característica es que el dominio transmembrana de los GPCR tiene 7 dominios transmembrana, y el amino terminal queda del lado extracelular y el carboxiterminal queda del lado intracelular. La proteína G, además, hay distintos tipos, si se acuerdan, que comparten las subunidades gamma y beta, pero que tienen distintas subunidades alfa, y dependiendo del tipo de subunidad alfa es la respuesta intracelular que van a dar, ¿sí? Las proteínas, la subunidad alfa S, o sea que da la proteína GS, activa la adenilatociclasa y entonces lleva a un aumento del AMP cíclico. En cambio la GI, o sea la alfa I, también interactúa con la adenilatociclasa, pero la inhibe, y entonces hay una disminución del AMP cíclico, y también, bueno, tiene efectos sobre distintos canales iónicos, y entonces afecta el potencial de membrana. Y en cambio la proteína GQ, o la que tiene la subunidad alfa Q, lo que hace es activa la fosfolipasa C, y entonces va por la vía de un aumento de IP3 y diacilglicerol, y eso lleva en general un aumento de calcio, ¿sí? Entonces vamos a ver que si bien la mayoría de los receptores son GPCRs, o son receptores acoplados a proteína G, la respuesta biológica o la respuesta intracelular que se va a dar va a depender de con qué tipo de proteína G sea la que
esté acoplada a ese receptor, o está interactuando con ese receptor. O sea, característica que tiene este tipo de transducción de señales por proteína G es que la señal se amplifica un montón, ¿sí? Acá están los ejemplos de una proteína G que activa la adenilato ciclasa y entonces hace un montón de AMP cíclico, el AMP cíclico activa la proteína quinasa A que fosforila una gran cantidad de proteínas y entonces eso amplifica la respuesta celular un montón. Parecido, cuando la proteína G activa la fosfolipasa C, el IP3 va a abrir canales de calcio, por ejemplo en el retículo endoplásmico, y entonces va a liberar calcio, que eso es una señal que por sí misma se amplifica mucho, porque el calcio rápidamente señaliza y hace que proteínas tengan distintos cambios conformacionales y den una respuesta biológica. Y también por la vía del diacilglicerol va a activar la PKC y entonces va a desencadenar una cascada de fosforilación de proteínas que también va a dar una respuesta celular amplificada. En el caso de los receptores que están acoplados a enzimas, que son por lo general quinasas que van a fosforilar distintas proteínas, la estructura típica es que es un receptor que tiene un solo dominio transmembrana, tiene en la parte extracelular el dominio del receptor y que va a interactuar con el ligando, y lo que pasa es que cuando une el ligando hay un cambio conformacional, sobre todo en el dominio intracelular, que se llama dominio tirosinquinasa, que va a permitir que dimerice con otro receptor que también unió ligando, y que entonces ocurra una fosforilación en ese dominio intracelular. Y esa fosforilación va a ser reconocida por proteínas citoplasmáticas, como esta, por ejemplo, esta GRB2, que reconocen estos dominios SH2 fosforilados, y entonces ahí lo que van a hacer cuando se acople a este receptor o interactúes con este receptor, de vuelta hay un cambio conformacional que lleva a la activación de una serie de proteínas. Por ejemplo, en este caso está graficada la RAS GDP, que cambia el GDP por un GTP, y esto lleva a una cascada de fosforilación. Hay distintas de estas proteínas de reconocimiento de dominios SH2, y entonces eso va a dar qué vía, qué cascada de quinasas se dispara, pero en general la idea es la misma. Y esto lo que termina como respuesta biológica, termina dando primero cambios en proteínas que las fosforilaciones hagan que, por ejemplo, sean expuestas en membrana, proteínas que no estaban expuestas en membrana, o pasen a activarse algunas proteínas que estaban inactivas, y muchas veces termina activando factores de transcripción, y entonces aún termina afectando la transcripción de genes específicos, ¿sí? Entonces hay cambios a nivel citosólico, pero también hay cambios a nivel genético. En el otro caso, en el caso de las proteínas, la GPCR, ya les mencioné como cambios citoplasmáticos, pero muchas veces esos cambios citoplasmáticos también activan factores de transcripción y entonces terminan afectando la expresión de genes. Y por último, de las proteínas de membrana, los que son los canales iónicos, básicamente son proteínas transmembrana que al unir a su ligando, lo que van a hacer es tener un cambio conformacional que abre un poro en la membrana, y entonces algún ion puede pasar a través de la membrana. Dependiendo de la especificidad de ese canal, va a dejar pasar cationes, aniones, o algún catión específico, o bueno, no hay mucho de anión específico, y entonces lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, se depolarice la célula, o entre calcio a la célula y entonces señalice por calcio, y entonces la señalización es como directa por eso que está entrando, ¿sí?
Y finalmente los receptores nucleares son estos que les mencioné la vez pasada, que van a ser receptores de hormonas liposolubles, o sea que puedan atravesar la membrana plasmática, y que entonces van a estar esperando a su ligando en el citoplasma. Para eso van a estar secuestrados ahí en el citoplasma, unidos a otras proteínas formando un complejo, y cuando une el ligando, entonces se separa de ese complejo y puede ser transportado al núcleo, donde va a encontrar sus secuencias de respuesta en el ADN, y entonces va a poder reclutar, o sea, se va a unir a esa secuencia y va a poder reclutar a la polimerasa y entonces hacer ARN mensajero de las proteínas que estén arriba abajo de esas secuencias de respuesta, de forma de dar proteínas nuevas, ¿sí? Y entonces la respuesta, el 90% de las veces de estas hormonas y estos receptores es genómica, si bien ya les dije que hay excepciones y que hay respuestas citosólicas, y aún ahora se describen algunos receptores de membrana para hormonas hidrofóbicas. Como les decía, es importante que distingamos lo que es la unión al receptor de la respuesta biológica. Si lo que queremos es medir respuesta biológica, lo que vamos a tener que tener es un parámetro de respuesta que podamos medir, que puede ser desde, no sé, cuánto secreta una hormona, un tipo celular, cuando se une el ligando al receptor, o cuánto entra calcio a la célula, o no sé, cuánto se transcribe un gen. O sea, la respuesta biológica puede ser muy variada, o sea, no necesariamente implica un cambio en la célula notable, sino que puede ser esto, puede ser cuánto se transcribe un gen o cuánto calcio entra, ¿sí? Pero habla de una respuesta y no de la simple unión, o sea, no de cuánto se une el ligando al receptor. Entonces, una puede hacer una curva de lo que se llama dosis-respuesta, en la cual se le da agonista en distintas concentraciones crecientes y se va midiendo cuánto es esa respuesta. Y en general las curvas dosis-respuesta tienen esta forma, en la cual dosis bajas no tienen respuesta o tienen una respuesta muy bajita, y entonces empiezan a aumentar hasta que empiezan a saturarse, ¿sí? Y entonces aumentando la concentración de agonista, ya no aumenta en la misma pendiente la respuesta, sino que la pendiente empieza a bajar hasta que se satura, ¿sí? Y entonces yo, cuando llego a saturación, por más que yo le ponga más ligando, no voy a poder dar más respuesta biológica. Y un parámetro que se usa mucho en esto es, bueno, esto está mal marcado, creo que ya me di cuenta otras veces, pero no cambié la figura. En lo que se llama la dosis efectiva 50 es la concentración de agonista a la cual yo obtengo el 50% de respuesta, ¿no? O sea que por eso digo que está mal, porque el 50 debería estar acá, ¿sí? Que es el 50% de respuesta, lo tengo a esta concentración de agonista, ¿sí? Y el otro parámetro que es importante, que surge de estas curvas, es que hay un umbral, ¿sí? Esto que les decía, que a bajas, o sea, hay una concentración mínima a la cual el sistema empieza a responder. Si yo le pongo concentraciones más bajas, no quiere decir que no se esté uniendo el agonista a su receptor o el ligando a su receptor, pero no estoy llegando a tener una respuesta biológica medible, ¿sí? Entonces ese sería el umbral, la dosis mínima a la que yo veo una respuesta biológica, algún tipo de respuesta biológica. Acá, un poco para remarcar esta diferencia entre lo que es la respuesta biológica de lo que es la unión del ligando al receptor, si bien estas son dos curvas de dos moléculas distintas o receptores distintos, o sea que el eje X no lo puedo comparar, ¿sí? Pero ya de las formas pueden ver que hay concentraciones a las cuales probablemente se esté uniendo el ligando al receptor, pero que yo no tenga respuesta biológica, ¿sí? Y probablemente haya concentraciones a las cuales yo puedo ver más unión de ligando al receptor, pero que la respuesta biológica esté saturada, ¿sí?
y no necesariamente la dosis efectiva 50, o sea, la dosis a la cual yo tengo el 50% de respuesta máxima, sea la dosis intermedia, digamos, de una curva, o esté cerca de la constante de disociación, ¿sí? Eso puede variar mucho entre los receptores. Bueno, y esto de que es importante para esto y para casi cualquier cosa, que cuando miren un gráfico, miren los ejes, o sea, miren qué es lo que se está midiendo. Si se está midiendo unión, se está midiendo respuestas, qué es lo que se está midiendo. Las curvas de dosis-respuesta, como les decía, la típica es esta que les mostré, donde hay, bueno, un umbral, y después hay un punto de inflexión, y después hay o sea, esa curva se satura. Pero también es biología, así que pueden encontrar muchas otras variantes. Por ejemplo, esta que es de dosis óptima, donde tengo el máximo de respuesta acá, ¿sí? A esta dosis de ligando, pero si yo sigo aumentando el ligando, lo que me pasa es que tengo menos respuesta. No es que se queda saturado, no puede seguir creciendo, pero tampoco se queda saturado, sino que baja la respuesta, ¿sí? Y esto es muy común en biología y en endocrinología, donde dosis más altas en realidad me disminuyen la respuesta. Por otro lado, puedo tener dosis distintas en tejidos distintos, curvas distintas en tejidos distintos, donde en un tejido la dosis que me dé el máximo de respuesta sea más baja que en otro tejido, o en una especie puede que la dosis más alta, la dosis que me dé máximo sea distinta de la otra. Y por último puedo tener curvas de este estilo, donde tenga respuesta biológica a muy bajas concentraciones de mi ligando y respuestas biológicas a altas concentraciones de mi ligando, pero no tenga efecto en las dosis intermedias. Y esto muchas veces pasa cuando pasamos a hacer, o sea, la diferencia entre la respuesta biológica natural en el organismo, que tal vez se den estos órdenes de magnitud, y lo que pasa en el laboratorio, donde yo le pongo un montón de ligando, y entonces lo que estoy viendo es esta parte de la curva, que en realidad en el organismo vivo nunca ocurre, ¿sí? Porque el organismo vivo anda siempre por acá. Y para lo otro que sirve bastante estas curvas de respuesta biológica es para distinguir entre distintos tipos de ligando, ¿sí? Entonces yo puedo comparar ligandos o agonistas. Un agonista es un ligando que se va a unir a un receptor y me va a dar una respuesta biológica, ¿sí? Esa es la diferencia de agonista. Y los agonistas van a tener distinta eficacia y distinta potencia, ¿sí? Eficacia es la respuesta máxima del agonista, ¿sí? Es cuánta respuesta puedo lograr frente a un mismo sistema con ese agonista. Y en cambio la potencia es cuánta concentración del agonista tengo que poner, o digamos, la potencia es más comparativa, y es o sea, si yo pongo la misma concentración de dos agonistas, ¿cuál me da más respuesta biológica? Y en general lo que se usa es, o sea, la dosis efectiva 50 para comparar las potencias de distintos agonistas, ¿sí? Entonces acá hay tres curvas, ¿sí? De los cuadraditos, los triángulos negros, los triángulos blancos, de tres agonistas distintos. Entonces, ¿cuál les parece que es el agonista que tiene más eficacia y cuál es el que tiene más potencia? Sí, bueno, ¿dónde pueden ver la eficacia y la potencia? ¿Alguien? La eficacia la veríamos observando el eje Y, Ok, perfecto. que sería el cuadradito, ese que tiene Claro. máxima eficacia. Este es el que tiene máxima eficacia, ¿sí? Porque es el que da una respuesta mayor. Y este sería el segundo más eficaz y este el tercero más eficaz. ¿Y la potencia? ¿Cuál es el más potente?
Es inversamente, o sea, ahí hay que mirar el eje X, Ok. que es donde está la dosis. Ujú. Y sería, es inversamente proporcional, o sea, No. menor, entonces sería el circulito, o El circulito blanco. sí, Porque claro. a una dosis más baja, yo tengo más respuesta, ¿sí? Si yo comparo, por ejemplo, a menos 8, en realidad a 8 milimolar, perdón, 8 milimolar no, sí, está bien, no, bueno, a esta dosis, porque en realidad después está en gramos, entonces es más complicado, pero bueno, a esta dosis, que es una dosis más baja, ¿sí? Yo tengo una respuesta mayor con este agonista que con cualquiera de los otros dos, ¿sí? De hecho, los circulitos negros y los circulitos y los cuadrados negros tienen la misma potencia, porque, bueno, no se ve bien, pero, o sea, acá más o menos estaría el punto de inflexión de la curva esta de la curva de circulitos negros, y también acá estaría el punto de inflexión de la de curvos rojos, de la de cuadrados rojos, o sea que la dosis efectiva 50 está en el mismo lugar, ¿sí? En cambio, la dosis efectiva 50 de este está bastante más corrida hacia la izquierda, o sea que con dosis menores tengo una mayor potencia, o sea, alcanzo la mitad de lo que puede llegar a ser. Si yo mirara solo, o sea, cuánta respuesta biológica, pues la potencia está relativizada, en realidad sí, a su eficacia. Entonces por eso se mide en general la dosis efectiva 50. Si yo mirara solo a una misma dosis, cuánta respuesta tengo, en realidad o sea, el círculo blanco responde más que el cuadrado negro, y el cuadrado negro más que el círculo negro. Pero no se suele usar eso como potencia, o sea, no se suele usar absoluto, sino que se suele usar relativo al máximo, y por eso se usa la dosis efectiva 50. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero a veces, digamos, para lo que depende cuál es la pregunta biológica que queremos contestar, nos puede servir decir, bueno, está bien, o sea, estos dos son igual de potentes, pero a la misma dosis de agonista, yo acá tengo mayor respuesta biológica. ¿Sí? Bueno, y estos son como los nombres que se les puede poner. Es un agonista total. Este es un agonista que es equipotente, ¿sí? Porque tiene la misma potencia, por esto que les decía de que la dosis efectiva 50 es igual, y este es uno que tiene una potencia mayor, ¿sí? Y estos dos, como no llegan a la misma eficacia, se llaman agonistas parciales, ¿sí? Porque no llegan a tener la misma cantidad de respuesta biológica, estos dos, que lo que se considera el agonista total, ¿sí? El full agonist. ¿Se entendió? Esto se usa mucho en farmacología, pero bueno, algunas cosas nos van a aparecer. Hay algunos agonistas o sea, biológicos que el mismo organismo genera como para tener distintos tipos de respuesta. Hay distintas formas que la célula puede ajustar la respuesta a las hormonas. Una forma es cambiar la cantidad de receptores que está expresando, ¿sí? Si una célula expresa más receptores del mismo tipo, o sea, no va a cambiar la constante de disociación, pero el máximo de respuesta que va a poder tener cuando aparezca el ligando puede ser mayor, ¿sí? No siempre ocurre, pero puede ser que si una célula expresa más receptores, tenga mayor respuesta a una hormona. Entonces, una forma en que la célula blanco puede ajustar su respuesta a una hormona, o puede regular cuánto va a responder a la hormona. Lo puede hacer simplemente transcribir traducir nuevos receptores, o puede
usar receptores de repuesto, por ejemplo, receptores que estén en lugares donde digamos, no pueden ver al ligando y pasen a estar en lugares donde sí pueden ver al ligando. Por ejemplo, no sé por qué me responde, acá. Por ejemplo, puede tener receptores, no sé, una hormona que tiene acceso a la cara basal, ¿sí? Porque la sangre está de este lado, puede tener receptores en la cara apical. Estos receptores nunca van a ver al ligando, pero la célula en algún momento puede hacer que estos receptores vayan a la cara basal, y entonces ahí sí puedan ver al ligando y aumenta la cantidad de receptores disponibles para unirse al ligando. Entonces, en este caso, por ejemplo, y lo mismo puede pasar si hay pools intracelulares de receptor, como en vesículas, y que entonces los exponga a la membrana plasmática y ahí pasen a estar disponibles. En estos dos casos, si yo lo que hago es un homogenato de tejido y un Western blot, por ejemplo, voy a ver que puede haber la misma cantidad de receptores en una condición que en otra, ¿sí? Y sin embargo, voy a decir, bueno, entonces no tiene que ver con el número de receptores, y es relativo, porque sí, no tiene que ver con el número de receptores totales, la célula no transcribe nuevos receptores para dar la respuesta, pero lo que hace es los ubica de manera diferencial en la célula, ¿sí? Y entonces, haciendo eso, puede responder de manera diferencial a la hormona, ¿sí? Todo esto que les estoy explicando es muy abstracto, pero es para que les quede rebotando en la cabeza, y después lo vamos a ver con casos específicos de hormonas donde hay estas regulaciones. Otra forma en que la célula puede cambiar su respuesta a hormonas es cambiando la cantidad o la disponibilidad de transductores de la respuesta, ¿sí? No cambiando el número de receptores, sino haciendo que haya más quinasas, que haya más proteínas río abajo, que entonces van a poder hacer más eficiente y mejor su respuesta biológica. Todo esto, o sea, el número de receptores, la disponibilidad de receptores, la cantidad de proteínas río abajo intracelulares que haya y que transduzcan la señal, van a determinar la velocidad de la respuesta biológica, la sensibilidad de la célula o de la respuesta biológica a esa hormona, el rango dinámico, o sea, a qué rango o a qué concentraciones de hormonas van a dar una respuesta biológica, cuánto va a durar la respuesta biológica, ¿sí? Cuándo se termina, hasta qué momento dura, cuánto se va a procesar esa señal o cuánto se va a integrar esa señal, ¿sí? Porque si por ejemplo tengo, o sea, dos hormonas o una hormona que se une a dos receptores distintos, la integración o el resultado final de la respuesta biológica va a depender de la regulación de cada una de estas vías, ¿sí? Y cómo se unen las dos vías. Así que todo eso, que es bastante complejo, hace que no es siempre lineal que yo tengo tal hormona, tengo tal respuesta, ¿sí? Depende mucho de la situación o el estado de la célula blanca. Y por último, repasar un poquito, que lo tienen que haber visto en fisiología, pero los conceptos de agonista y antagonista, ¿sí? Yo les decía que el agonista va a ser el que se une al receptor y dé una respuesta biológica. El antagonista no es el inverso, ¿sí? No es el que se une al receptor y da la respuesta contraria, que es lo que muchas veces contestan, sino que el antagonista es el que se une al receptor y no lo activa, ¿sí? No da respuesta. O sea, lo que acá en este gráfico está puesto como agonista neutral es lo que llamamos antagonista, ¿sí? El que da una respuesta contraria y que ocurre solo en algunos receptores, hay este tipo de moléculas, se llaman agonistas inversos, ¿sí? Que hay muy pocos ejemplos de esto, de drogas que actúen como agonistas inversos, y en general tiene que ver con receptores que basalmente tienen una respuesta, y entonces estos agonistas inversos lo que hacen es bloquean esa función basal, ¿sí? Porque si no es muy difícil tener una respuesta contraria. Y después están lo que son los agonistas parciales, que es el que acabamos de ver, o sea que son
moléculas que se van a unir al receptor van a dar una respuesta biológica, pero esa respuesta biológica va a ser menor que la del agonista total o la del full agonist, ¿sí? Estos agonistas y antagonistas pueden ser competitivos o no, y entonces acá hay un ejemplo. Entonces este es el receptor, este es un ligando natural y da una respuesta biológica, así que está acá en verde, ¿sí? A mayores concentraciones da mayor respuesta, o según están las dos cosas juntas, ¿no? Según mayor respuesta o unión al ligando. Miremos como respuesta. Los antagonistas, si son competitivos, van a competir por la unión al mismo sitio, ¿sí? Entonces, si lo que yo voy a ver es que a medida que se una más el antagonista, lo que voy a tener es una menor respuesta biológica siempre que lo esté compitiendo, ¿no? Que le esté dando al mismo tiempo el agonista, ¿sí? Y entonces es lo que se ve acá. Si yo aumento la concentración de antagonista en presencia del agonista, le voy bajando la respuesta biológica porque se va uniendo el antagonista. Y los que no son competitivos se suelen unir se unen a otro sitio de la molécula, y en general lo que hacen es algún cambio conformacional que hace que no sea tan eficiente su respuesta o la unión del ligando, ¿sí? Entonces acá lo que pasa es que la curva, o sea que no lo puede desplazar completamente porque el ligando se sigue uniendo y eso que se une va a dar una señal parcial, ¿sí? Entonces son los antagonistas no competitivos. Y bueno, y esto creo que es todo, no sé si quedó alguna duda, pero básicamente lo que vimos fue técnicas de endocrinología, bueno, para evaluar la glándula, la hormona o el receptor, y de los receptores, algunas características, los tipos de receptores, la respuesta biológica y los conceptos de agonistas y antagonistas. No sé si les quedó alguna